Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias a nuestro Dios que en su paciencia, en su bondad, en su infinita misericordia nos ayuda siempre a buscar siempre, hermano, ese cambio. Damos gracias a nuestro Señor que en su gran amor nos tiene todavía paciencia. En su infinita misericordia todavía nuestro Padre Celestial vela por los hijos. Se preocupa por los hijos. De entender que los hijos, hermano, alcancen la bendición, alcancen los propósitos divinos. Tenemos un Dios tan grande en misericordia y lento para la ira, que siempre nos ayuda, siempre advirtiéndonos, hablándonos todos los días, de que nos volvamos de todo corazón, que dejemos el pecado, que ordenemos nuestra vida, que nos levantemos cada mañana a serle fiel, realmente a tener compromisos con el Señor, anunciándole a la gente, queridos hermanos, que Él perdona todo pecado, menos la blasfemia, que Él es bueno, que hoy la gente solo andan engañando a los demás, diciéndole que Dios no los perdona, diciéndole que Dios, hermano, está enojado, ciertamente está enojado, pero el pedir perdón calma la ira de Él. ¿Qué tan importante es nosotros entender que la misericordia de Dios, nuestro Padre Celestial, es mucho más que simplemente un cristianismo, un evangelio sin propósitos? Y bendito nuestro Padre Celestial que es bueno. Yo quiero hablarles en esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón de hablarles. Estamos viviendo tiempos donde la gente se desenfrena. Estamos viviendo tiempos donde el hombre se rebela contra Dios. Cada día se rebela. Cada día se opone a Dios. Aún dentro de los que se dicen ser iglesias, viven en una rebelión contra el Dios Todopoderoso. A mucha gente se le olvidó, no mira el pasado. No mira las cosas que pasaron. ¿Por qué razón Dios destruyó? Dios destruyó a la gente antigua. No miró por qué, hermano, por qué razón Dios no se agradó de la gente. Por eso dice en 1 Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Fíjese, hermano. Aquí hubo dos acontecimientos. Y dice, pero lo demás de ellos, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No se agradó de ellos. ¿Por qué no se agradó de ellos? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron al Señor y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos perecieron por el destructor. Estas cosas acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo.
Vivimos tiempos de mucha idolatría. Usted observe los meses del año. Tienen algunos días específicos donde la gente entra en un conflicto con estas cosas. Acá dice, queridos hermanos, que una de las cosas que aconteció es que ellos codiciaban las cosas del mundo. Eran gente que quería más y más. No le bastaba con lo que Dios les daba, sino buscaban de más. Traducido así, es que tenían mucho trabajo y les estaba yendo bien. Y a ellos no pueden medir hasta dónde Dios les dice, hasta aquí. Ellos piensan que porque les está cayendo trabajo, necesitan trabajar más tiempo, sin respetar los horarios. No respetan los horarios porque ya les está ganando la ambición. Estas cosas sucedieron, dice, porque como ejemplo, para que no descuidemos las cosas. Dice, no codiciamos las cosas malas como ellos codiciaron. Pero observen también, luego dice, no sean idólatras, porque ellos también se volvieron idólatras. Aquí nos da una advertencia. Las cosas quedaron como ejemplo, pero también otras cosas quedaron como ejemplo. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que mirar hacia el pasado. Tenemos que mirar hacia el pasado. ¿Qué fue lo que pasó en el pasado que hoy también está pasando? Dice en el libro de Pedro, segunda de Pedro 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo que guardó a Noé, pregonero de justicia, a otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían vivir impíamente. Queda como ejemplo que está diciendo que esas de sus ciudades fueron destruidas. Esos creyentes fueron destruidos, quedaron hechos polvos. ¿Por qué razón? Porque los que iban a vivir impíamente. Un impío es aquel que aparta de su vida el Espíritu Santo. Es aquel que sabía hacer lo bueno y no lo hace. Aquel que desechó que no es importante la santidad, que no es importante honrar al Dios vivo, que no es aquel que no cree que no es de gran y suma delicadeza el entender que uno no puede tomar el nombre de Dios en vano, de jugar con el Dios vivo. Porque dice: este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar a la tentación a los piadosos y reservar a lo injusto para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, desprecian a Cristo, desprecian la autoridad de Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, de los que están por encima del mundo espiritual. De tal manera que dice que estas cosas quedaron como ejemplo. Nosotros como hijos de Dios debemos de mirar hacia el pasado para ver qué está sucediendo en el presente. Si nosotros no miramos nosotros al pasado, no vamos a saber lo que estamos haciendo. Pero acá dice que hay 2 ejemplos: lo que sucedió en Israel y lo que sucedió en el mundo. Que Dios ni perdonó a ninguno de los que estaban dentro del pueblo de Dios, que se atrevieron a hacer estas cosas, ni tampoco al mundo que hacía estas cosas. Dios no los perdonó. No los perdonó no porque no pidieran perdón, sino porque ellos se habían cometido una blasfemia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no cometer blasfemia. Hay quienes piensan que no se comete blasfemia. La Escritura dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mirar como iglesia qué fue lo que sucedió en el pasado. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Los mismos hechos del pasado.
Hoy estamos viendo realmente, hermano, por qué tenemos que pedir, hermano, misericordia. Por qué tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guarde. ¿De qué nos guarde? ¿De qué? De todo eso, de toda esa gente. No, que Dios nos guarde de las consecuencias que vienen. ¿Por qué usted va a ver, quizás se va a ver injusto, verá lo que voy a decir? Quizás se va a ver así. Pero en España, queridos hermanos, son aprobadores de leyes antibíblicas. Son propulsores de la homosexualidad, del lesbianismo, del feminismo. Hay mucho liberalismo en España. España tiene historia, las conquistas que destruyeron, todavía no se arrepienten de lo que han hecho. Usted puede ver personas, pero son personas que aprueban leyes inmorales, que atentan contra la moral, que atentan contra la justicia, que atentan contra la verdad. Y incluso dicen Romanos, por cuanto detenieron la justicia, la verdad, Dios dice que la ira de Dios se reveló desde el cielo por cuanto los hombres detenían la justicia, detenían la verdad. La ira de Dios, hermano, viene porque viven oponiéndose siempre todo, quieren corromper al mundo. Pero estamos viviendo tiempos muy complicados para las mentes de hombres dentro, de fuera y dentro del cristianismo, que adoran a ídolos e imágenes. Y dirán una de las cosas que dijeron ellos: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O habrán creyentes hoy que no quieren nada con el Espíritu Santo. Hay gente, queridos hermanos, que no quieren nada con Dios, que no quieren nada. Sin embargo dirán: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Bendito el Espíritu Santo que nos ayuda. Bendito el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Sin Él estamos en tinieblas, sin Él estamos perdidos. Por eso dice en el libro de Éxodo 32, todas esas cosas sucedieron como ejemplo de que no vayamos a cometerlo, porque Dios no va, hermano, a perdonar quien cometa ese tipo de abominación dentro y fuera. En el libro de Éxodo 32, versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó de los zarcillos de oro que tenían en las orejas y lo trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. No dice el Dios, dice: son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vemos que le dice el Señor: tu pueblo. No le dice mi pueblo, le dice tu pueblo. Era pueblo de Dios, pero acá le dice tu pueblo, porque tu pueblo que sacaste, hermano, dice que sacaste, tu pueblo que sacaste. ¿Quién lo había sacado? ¿Lo había sacado Dios o lo había sacado Moisés? No, queridos hermanos, era Dios quien los había sacado, porque se han apartado del camino. Yo les mandé cuando la iglesia gobierna, cuando el hombre gobierna una iglesia y no Cristo, la gente se va a corromper. Cuando la gente manda, cuando establece sus mandamientos de hombre, por eso dice la escritura en Mateo, dice que, en Marco dice que los mandamientos de hombres quebrantaron el mandamiento de Dios, invalidaron el mandamiento de Dios.
Cuando el hombre gobierna, cuando el hombre dirige, cuando el hombre manda y no es Dios, hermano, ese lugar, esa tierra se va a corromper, esa iglesia se va a corromper, ese creyente se va a corromper de tal manera de que dice que ellos van a edificar un becerro, van a edificar un buey, van a edificar idolatría. Por eso en las iglesias donde todo se celebra es idolatría. Para ellos están contentos, pero no gobierna el Espíritu, no dirige el Espíritu. El que dirige se llama, hermano, los ídolos. Son seres demoníacos que están ministrando, donde se celebra de todo. Días festivos. Porque dijo, tu pueblo, el pueblo se ha corrompido. El pueblo de Dios no se corrompe. No se corrompe el pueblo de Dios. Porque Cristo la dirige. Y Cristo no va a dirigir a su iglesia a celebrar nada del mundo. No lo va a dirigir a eso, ni la va a corromper. Por eso dijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste, ese pueblo se ha corrompido. No lo corrompió Moisés, lo corrompió Aarón. Pronto se ha apartado del camino. Yo les mandé que dice, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y dijo más Jehová, Dios, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. De ti yo haré una nación grande. Mírenle que le dice el Señor a Moisés. Este pueblo se ha corrompido, adorado y ofrecido sacrificios, diciendo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Queridos hermanos, estamos en un tiempo, déjeme decirle que en esta mañana hay dos cosas que Dios le es abominación delante de su presencia, que es la idolatría y la muerte. Son dos cosas que no soporta Dios, no soporta Dios delante de su presencia, no lo soporta. Que no se hable, que se hable de muerte. No, o sea, que se hable de la muerte. Hermano, porque usted vamos a ver que las escrituras nos enseñan que Dios, nuestro Señor Jesús, hablaba mucho de su muerte. Pero no es lo mismo hablar de su muerte, de la muerte del estado de partir, queridos hermanos, que hablar de la muerte que de la muerte. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada mañana ellos ofrecían cuando la vida de un creyente ha sido entregada, ha sido dominada, se va a entregar a la idolatría. Hay creyentes que piensan que no, que por si no la mencionó de Jesús, hermano, porque son creyentes de una manera, son todo lo que hacen es en el nombre de Cristo, todo lo que hacen es de Dios, y completamente equivocados. Completamente equivocados. La gente ha perdido el temor a Dios. La gente ha perdido el respeto a Dios. La gente ya no es celosa de Dios. No se deje llevar por quien sea, porque cuando dice que cuando el hombre gobierna, y no Cristo, no el Espíritu Santo, van a permitir todos los días festivos. Día del niño, día de la madre, día del padre, día del abuelo, día del pastor, día de la iglesia evangélica, día hermano de todos los días festivos, día del amor y la amistad, Semana Santa, todo eso lo van a celebrar. Y por eso la gente no tiene base bíblica. ¿Por qué no tiene base bíblica? Porque son sus mandamientos. Y cuando hay mandamiento de hombre, el pueblo se corrompe, deja de adorar al Dios vivo. Deja de adorar al Dios y ya están entrando en una blasfemia. Celebrar de todo es una blasfemia, es una idolatría. Donde hay idolatría, hay blasfemia. Y la blasfemia es algo muy delicado delante de los ojos de Dios, muy delicado, queridos hermanos. La gente dice que tiene de malo, que el Dios vivo no está.
que es muerte, de hecho la idolatría significa muerte espiritual, es una muerte al instante espiritual. Esto es lo delicado de esto. Por eso dice que apartar los zarcillos. Cuando ellos apartaron los zarcillos, dice que significaba oro. La palabra zarcillo significa oro, significa unción, significa aceite, y eso representa la verdad. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué fue lo que quitaron? ¿Qué fue lo que Aarón les quitó a ellos? ¿Qué representaba el zarcillo? Representaba la verdad, representaba la palabra, representaba el espíritu. No soportaron tenerlo en sus orejas, no soportaron la verdad, ya no querían la verdad, ya estaban fastidiados de la verdad, ya aborrecían la verdad, se cansaron de la verdad. Cuando un creyente, un ministro se cansa de la verdad, entonces empieza a meter idolatría. Aborrecen la verdad, metieron todos los días festivos y ahora celebran Navidad, hoy celebran Halloween, hoy se disfrazan de muertos. Ya ni se diga el mundo está completamente tomado por las tinieblas. Pero hay iglesias, ministros, pueblo de Dios que metieron las tinieblas en su vida está en tinieblas. ¿Por qué está en tinieblas? Porque, hermano, dice que el Dios de ese siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que no entiendan la verdad. Están cegados en sus deleites, están aferrados a lo que están haciendo. ¿Sabe por qué? Por tratar de imitar un culto. Solo el diablo hace dos cosas: imita y se disfraza. Pero cuando nosotros hablamos de imitación, Pablo dijo: sean imitadores de mí, yo de Cristo, o seamos imitadores de Jesús. Lo que está diciendo es que sigamos el ejemplo. Sigamos el ejemplo, sigamos sus pisadas. Por eso dice, queridos hermanos, que apartaron los zarcillos de oro que estaban en las orejas de vuestras mujeres. De vuestras mujeres significa, las mujeres representan las iglesias. Hoy en día las mujeres representan las iglesias o denominaciones que se dicen iglesias ser de Cristo. Son de todos. ¿Dónde son de todos? Por eso hay iglesias que son como las samaritanas. Tienen muchos maridos. Adoran a quien sea, se van tras quien sea. Tienen muchos amantes. Hoy en día las mujeres representan iglesias o denominaciones, no personas que dicen ser iglesias de Cristo, hermano, pero en realidad, porque una iglesia no se llama, el hecho de que se reúnan en un lugar no significa iglesia de Cristo, significa, y usted lo puede buscar, la iglesia significa donde se reúnen un grupo religioso. Ahora, para darle culto a un Dios o a un verdadero Dios, eso es otra cosa. Pero iglesia no significa que todo le llamen iglesia, es iglesia de Cristo o es de Dios. No, todo lo que se llama iglesia se llama lugar de reunión, lugar de congregarse, pero no significa que la palabra iglesia. Ahora, cuando le ponemos nosotros la iglesia de Cristo, entonces estamos dando a entender que en ese lugar se reúne la iglesia de Cristo, la que Cristo pastorea, no la que el hombre pastorea, la que está bajo los mandamientos de la palabra y no bajo mandamientos de hombres, la que se somete a la palabra, sigue a Cristo y no sigue al hombre, hace lo que Cristo diga y no lo que diga el hombre. Por eso el Señor le dijo a Moisés: este pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Moisés no lo había sacado Dios, nada más que Aarón
Aarón implantó sus mandamientos de hombres que hicieron que quebrantaran todo. Por eso se quebrantó, se cayó esas tablas, porque habían quebrantado esa ley que era para ellos. La quebrantaron. No esperaban la respuesta de Dios, no esperaban la palabra de Dios, esperaban una palabra de hombre. El hombre los condujo hacia la idolatría. Un sacerdote llamado Aarón los condujo hacia la idolatría. Apartaron el oído de la verdad por volverse a las fábulas. Por eso dice, hermano, que lo que pasó aquí es que les quitaron la verdad del oído. Ellos dijeron, ya, quítanos, ya, háblanos de otra cosa. Queremos como más diversión, queremos como más, más destrampes, como que queremos vivir la vida loca. Por eso dice que se iban a volver a las fábulas y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas, grábese esto. Y la palabra fábula significa un dicho o una palabra, relatar una historia. Relatar una historia. Dice, en la que en realidad hay una falsificación de hechos. Relátanos una historia. Esa palabra de que estos son tus dioses que te sacaron de Egipto era una falsa historia. Era un falso hecho. Porque el que los había sacado había abierto el mar, había hecho maravillas. En la tierra de Egipto fue el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Y por eso dice, se volverán a las fábulas. ¿Qué está diciendo? Danos, a Aarón le dijo, danos un hecho histórico. Dinos que este Dios fue el que nos sacó de Egipto. Dinos que este Dios fue el que nos bendice. Dinos que este Dios fue el que nos ayudó en los milagros, en las sanidades, en nuestro trabajo. Di que este Dios es el que ha estado siempre con nosotros. Por eso fábulas significa que cambiaron la historia. Fábulas significa, dice, falsifícanos la historia de los hechos. Falsifícanos la verdad, o sea, falsifica la verdad. Como realmente, la verdad significa realmente cómo pasó. Cámbialo. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Cambió la historia. Y por eso ellos dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Les cambiaron el mensaje. Les cambiaron hacia dónde. Le digo estos. La palabra también fábula significa mutos, que significa conversación, significa enseñanza. Pero también viene de la palabra mantener en secreto. Significa estar callado. Significa también misterio. Te viene de la palabra fábula, que significa también, hermano, errores doctrinales. Errores doctrinales. Que la verdad ahora tiene errores. No, esos cristianos están equivocados. Están equivocados. Ahora los equivocados son los que tienen la verdad. ¿Qué es lo que estaban ellos diciendo? O sea, ¿qué falsificaron? Falsificaron la palabra. Falsificaron los hechos de la verdad. Falsificaron el hecho del verdadero Dios. ¿Cómo? Cuando un hombre no deja que el Espíritu Santo gobierne, cuando un hombre no deja que el Espíritu Santo gobierne su guía y los guía a toda verdad, van a terminar falsificando la realidad de los hechos. Por eso la realidad de los hechos, aquellos que tienen un Cristo en su casa, un Cristo de metal, de madera, de bronce, de oro, lo que usted quiera, o un crucifijo, lo tienen colgado. Déjeme decirle que esa no es la historia. Es que Cristo murió, sí es cierto, murió, pero esa no es la historia. La historia no es que tú cargues un crucifijo. La historia no es que tú tengas una cruz en tu casa. La historia no es que tengas una cruz en la iglesia. Esa no es la historia. La historia es que tú cargues esa cruz. La historia es que tú mueras en esa cruz.
Por eso dice que fuimos, dicen en Corintios, dice que fuimos juntamente crucificados juntamente con Él. Fuimos juntamente sepultados con Él. Pero acá dice que falsificaron, narraron un hecho equivocado y luego diciendo, no, si nosotros aplicamos la palabra. ¿Se acuerda qué es lo que juraba Saúl? Una de las cosas que juraba Saúl y defendía a Saúl es que decía, no, yo he obedecido la palabra, he hecho todo lo que me han dicho. Después de haber consultado a la pitonisa, a la divina, después de haber consultado a los muertos, después de hecho hacer invocación a los muertos, que es lo que hoy estamos, cuanto cristiano hoy va a celebrar o va a celebrar en estos días, queridos hermanos, el Día de Muertos. O cuánta gente celebra la idolatría, o cuánta gente celebra los días festivos, meten todo día festivo y luego dicen, no, por mandato de Jehová, por mandato de Dios, Dios lo quiere que nosotros lo hagamos, Dios quiere que nosotros disfrutemos esto, que hagamos estas fiestas, Dios quiere. Están falsificando los hechos. Y eso significa fábulas. Fábulas significa falsificar los hechos, para que puedan justificar, decir, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ah, querido hermano, qué tremendo está esto. Esa no es la verdad. Quitaron los zarcillos de las orejas. Apartaron el oído de la verdad porque ya estaban fastidiados. Ya no soportaban la verdad. Ya no estaban dispuestos a sufrir, porque la escritura dice, ahí dice, ya no dice, porque vendrán cuando no sufrirán la sana doctrina, donde no se esforzarán, donde no cambiará, donde ya no, lo que es lo contrario a sufrir. Lo contrario a sufrir significa disfrutar, significa alegría, significa fiesta. Nosotros queremos fiesta, nosotros queremos alegría, no queremos sufrir. Y eso de estar con la cara triste, eso de estar llorando, eso de estar clamando, eso de estar nosotros pidiendo perdón, misericordia, es como que ya no es para nosotros. Nosotros queremos escuchar algo diferente. Por eso dice ahí en Deuteronomio, lo que acabamos de leer, en Éxodo 32, versículo 5, dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro de Aarón y pregonó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Sabe que está tremendo esto? Porque dice que cuando se trata de fiesta, la gente llega temprano. La gente llega temprano. Dile que van a regalar comida, dile que van a regalar ropa, dile que van a regalar despensa, dile que van a regalar dinero, dile que los van a estar ayudando, y va a ver cómo la gente llega temprano. ¿Cuántos llegan temprano a una fiesta, hermano? Pero ¿cuántos llegan temprano a una iglesia? Dice que hasta se levantaron temprano. Mañana será fiesta de Jehová. Dice hasta madrugaron, dice, al día siguiente madrugaron, hermano. Qué tremendo, ¿no? Que para las fiestas son los primeros, que para las fiestas hasta llegan temprano, hasta las fiestas llegan bien arregladitos, hasta las fiestas lo que sea, porque ellos dieron, ¿qué se necesita para edificar, para hacer la fiesta? Yo doy tal cosa, vamos a hacer fiesta. Pero cuando se trata, hermano, de diezmar y de ofrendar y de darle a Dios, porque hay muchas necesidades dentro del templo de Dios, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que reparar esto, hay que pagar lo otro, hermano, no quieren dar ni un peso, no quieren dar nada, pero de fiesta yo coopero. Y dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Otra versión dice que se sentó a emborracharse, a fornicar. Por eso dice que se levantaron a jugar. Jugaron con las cosas santas, jugaron con los divinos, jugaron con fuego. Y definitivamente se quemaron. Después de que ofrecieron
se lo ofrecieron a sus dioses sofás de la paz, se sentaron a cometer orgías, a fornicar, se dedicaron a bailar, se fueron a los bailes. Por eso la idolatría, ¿qué provoca la idolatría? Me acuerdo que cuando se hacían kermeses para el beneficio de una iglesia, cartones, lo que no faltaba era cerveza, lo que no faltaba era el baile, porque el santo patrono le gusta que la gente se emborrache. El santo patrono de la tal ciudad o la patrona de tal ciudad, le dicen ellos, hay que emborracharse. Terminaban en pleitos, habían muertes, habían en fornicación, en adulterio, en robo, en siempre terminaba con ese tipo de características, porque el patrono de ellos demanda que lo van a adorar, pero también tienen que dedicarse al pecado, tienen que entrar también en la inmundicia para que se pueda completar el ciclo de la ofrenda. Pero esto no era el problema. El problema es que cambiaron la historia y compararon y dijeron, estos son los dioses, y dice, se apartaron del camino que yo les mandé, que se han hecho un becerro y han ofrecido sacrificios, y han dicho Israel, estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Cambiaron la historia. Cambiaron la historia. No se vuelvan a las fábulas. Dice que apartaron el oído de la verdad, se quitaron los zarcillos y se volvieron a las fábulas. Cámbianos la historia, cámbianos la narrativa. Dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Las fábulas cambiaron la historia de los hechos. Una falsificación de un Dios, del Dios verdadero. Una celebración de engaño. No era el verdadero Dios, sino que ellos estaban falsificando, sabían que no era el verdadero Dios y fueron consumidos por la ira de Dios. Un engaño de hechos, un engaño los engañaron con la Biblia, un engaño de hechos que se celebra todo lo que ellos piensan. ¿Y qué es lo que estaban diciendo ellos? Por cuanto ellos piensan que lo que hacían había sido bueno. Y pensaron que el Dios, dice, dinos que ese Dios que vamos a celebrar, a ese demonio, a la muerte, cuánta gente le atribuye a la muerte, a esa muerte parada, que es un ser demoníaco, a un ídolo. Le dice, este me sanó, este me dio dinero, este me ayudó en mi problema. No, es que la Virgencita me ha ayudado, yo la reprendo porque es una potestad. Es que la muerte me ha ayudado, es una potestad. Le digo, hermano, yo he estado muy cerca de eso. Y esta muerte, que le llaman muerte y santa, no tiene nada de santa, porque es un ser que camina, es un ser que se transforma. Yo conozco mucho de eso. Y le puedo asegurar que en los centros nocturnos, en todos los restaurantes donde hay perdición, le tienen que ofrecer un sacrificio, si no los mata. No es un muñeco, sino es algo que se mueve. No es algo que es así tan que creer que no tiene, no, hermano. Es algo muy más que eso. Es un ser, es una potestad, es un ser demoníaco. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuánta gente le atribuye poderes a ellos? ¿Qué es lo que hicieron? Que esos seres se les dieron a ellos, y por eso hay que celebrar. ¿Por qué no celebraron ellos la libertad que Dios les había dado, de haberlos sacado de Egipto, de haberlos sacado de la esclavitud, de haberlos sacado de la servidumbre, haberlos sacado de la amargura, de la tristeza, de los azotes que llevaban? ¿Por qué no celebraron eso? No, ellos celebraron prosperidad, celebraron milagros, celebraron que les estaba yendo bien, porque era el Dios de la fortaleza. El Dios de la fortaleza significa el Dios de la fortuna. El Dios de la fortuna, el que me da dinero.
el que me ayuda a mí con este negocio, el que me ayuda a mí con que estar sano, el que me ayuda a mí con comida, con vestido, el que me da siempre dinero, el que siempre me mantiene bien, el que yo le pido una casa, le pido un carro y todo me lo da. A ese voy a adorar, porque ese es el Dios de la fortaleza, el que me da dinero, el que me prospera. No le dieron gracias a aquel que los había librado de la salvación, no le dieron gracias, no le hicieron fiesta a aquel que había muerto en la cruz, no le hicieron fiesta a aquel que había dado la vida por ellos, no le hicieron fiesta a aquel que lo había perdonado. Ellos le hicieron fiesta a alguien, a un ser que le atribuyeron todo lo que ellos recibían todos los días, y por esa razón cambiaron la historia. Cambiaron la historia de un verdadero Dios, cambiaron la historia que quien los había prosperado, los había sacado adelante, era el verdadero Dios. Habían cambiado la historia. ¿Por qué? Porque apartaron el oído de la verdad. Cuando los pastores cambian la verdad, le van a quitar a las personas la verdad del oído, porque eso es lo que quieren las personas. Cuando un pastor manda, una pastora manda, porque las pastoras no son bíblicas. Y por mucho que lo quieran disfrazar personas que se dicen apóstoles, buenas personas, no es bíblico. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Les cambiaron el mensaje, les cambiaron al Dios vivo, al Dios santo, con una imagen, hermano, que pareciera que era Él, por eso era de oro. Apartaron el oído de la verdad y se volvieron a las fábulas. Tenían ese comezón. Falsificaron a un Dios, falsificaron la verdad y falsificaron al verdadero Dios. Celebrando por medio de engaño. El engaño de los hechos, se llama el engaño de los hechos. La falsificación de los hechos, los celebraron. Déjame decirte que ni la muerte, ni los ídolos, ni nadie, ni el diablo, que el Señor lo reprenda, ni la muerte, ni el que el Señor lo reprenda, son aquellos que realmente te han dado la vida. El que te ha dado la vida es Él, el verdadero Dios, el Santo de Israel, Jesucristo, que murió en la cruz cuando los hombres perdonan y se arrepienten de sus pecados. La vida es Él, y si nadie tiene a Cristo, no tiene la vida. Para muchos el diablo, Satanás, es bueno. Para muchos la muerte es buena. Para muchos un ídolo es bueno. La Escritura dice que no tienen ojos pero no ven, tienen unos oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan, no pueden hacer ni bien ni mal, dice la Escritura, simplemente están mudos, no hablan, no responden, no se mueven, no hacen ningún milagro, un ídolo, no hace ningún milagro, ni un hombre hechicero, brujo, no hace ningún milagro, porque detrás de todos ellos es un ser demoníaco. Y le dicen, por eso usted observa a los brujos, usted observa a esta gente que sale en la televisión, los chamanes, y todos dicen Dios, mencionan Dios, 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 en minúscula, pero no mencionan el nombre de Jesucristo. Cuando ellos mencionen el nombre de Jesucristo y mencionen el Espíritu Santo, va a ver que no lo pueden mencionar. ¿Por qué no lo pueden mencionar? Porque solamente tienen que ser de Dios. Cristo no mora donde hay brujería. Cristo no mora donde las personas son hechiceras, donde son adivinas. Cristo no mora donde hay idolatría. El verdadero Espíritu Santo no mora donde hay un templo dedicado a los dioses, a los ídolos, a las imágenes. Por eso le llamaron, es casualidad que a la muerte le llamaron la Santa Muerte. ¿Saben por qué es una blasfemia? ¿Y por qué a los hombres en el Vaticano beatificaron o santificaron a los hombres que eran sacerdotes y eran monjas? ¿Por qué razón? ¿Por qué se llama blasfemia? Porque no se le puede llamar santo ni santa. Porque lo santo, no la santidad, sino lo santo, solo se le atribuye a uno, al Dios santo solamente. Por eso es una blasfemia que a la muerte le digan la santa, o que a los santos le digan lo santo, porque viene de la palabra santería, y la palabra santería es hechicería, brujería africana. Santo se atribuye
solamente al Dios de Israel. Porque la naturaleza del verdadero Dios es que es santo. Es santo. Y por eso la Escritura dice que fuera de Él no hay nadie. Fuera de Él no hay ningún otro santo. Pero decían santo, santo, santo. Él es Dios Padre santo. El Hijo es santo. El Espíritu es santo. La palabra es santa. Los hijos de Dios son santos. Pero no es lo mismo que el hombre sea santo por sí solo, por su naturaleza, sino que el único que tiene naturaleza de santo es Él. Así que atribuirle a la muerte, atribuirle al hombre santo como Él. Por eso la serpiente le dijo a los Adanes: serás como Dios. ¿Qué significa eso? El hombre no puede ser santo. Santo compararse con el verdadero Dios. Es imposible, se considera una blasfemia. Porque ya está a la altura, se cree poner a la altura como lo quiso hacer el querubín. El querubín, ¿por qué quiso tener el corazón conforme al corazón de Dios? Hermano, dice en Ezequiel 28, pero el verdadero corazón de Dios es santo, hermano, no conoce la maldad. La santidad estaba en el corazón, porque el corazón era limpio. Por eso dice la Escritura que solo los de manos limpias, los de corazón puro verán a Dios. Verán al Dios santo. ¿Cómo es posible que lo lograron? Porque tenían que limpiar su corazón. Y si algo dice se halló en el querubín, fue la maldad. Su corazón no estaba limpio. Dice que a causa de su hermosura, una cosa es que se haya creído santo y otra cosa es que fuera santo. Se levantaron, dice, viendo a Aarón: mañana será fiesta a Jehová. ¿Qué dijeron ellos? Mañana vamos a celebrar, que está lo que estaba diciendo Aarón, que la fiesta de la muerte, que la fiesta de los muertos, que la fiesta de Halloween, que la fiesta de Navidad, que la fiesta, dice, mañana será fiesta, dice, vamos a dedicársela a Dios. Ellos sabían que habían cambiado la historia. Mañana será fiesta a Jehová. No era Jehová. No era Jehová. Cada mañana la gente se acuerda de su Dios, de su Virgen, de su imagen, de su muerte, y le hacían fiesta. Se fueron a emborrachar, a cometer orgías, adulterio, peleas, robos. Terminaron en idolatría. Porque cada fiesta debe de terminar en inmundicia. Por eso el Señor dijo en Deuteronomio 18, versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas tierras. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Usted no disfrace a su hijo de muerte. Usted no disfrace de demonio, de bruja, de zombie, porque zombie significa un muerto viviente. No lo haga. No lo disfrace de demonios, de diablos, no lo haga. Porque eso es pasar a los hijos por fuego. Someterlos a un encantamiento. Dice: ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Tenga cuidado usted con quien se hace amigo. Son amigos de la gente que son hechiceros, brujos, de los que adoran a la muerte. Son amiguísimos, hacen trato con ellos. Esto es delicado. Se contaminan. Ni quien consulta a los muertos, ni un mago, ni quien tire las cartas. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y esas abominaciones que Jehová tu Dios echa de estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No se te ha permitido juntarte con ellos. No se te ha permitido ser igual que ellos. No se te ha permitido, porque dice que la tierra, esta tierra, está llena de brujos, de satánicos, de adivinos, de agoreros, de sortilegios, de hechiceros, de encantadores. ¿Por qué cree que Shemban hizo un rito con los chamanes de los brujos? Le fueron a hacer entregar la ciudad.
Porque al presidente, los presidentes enseguida convocan a los brujos, a los chamanes, y son los primeros que se ofrecen en entregarle el poder, el dominio de la ciudad. Oh, eso no lo... ¿Por qué? Porque están dominados, ellos han dominado un país, un lugar. ¿Qué tienen que ver los políticos con la chamanería, con la santería? Porque se disfrazan. En la tierra de Canaán había demasiada brujería, hechicería. Por eso los lugares paganos, brujería, prácticas abominables. Por eso dice que la escritura que ellos quedaron fascinados, y el Señor dijo en Gálatas 3 versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Les arrancaron los zarcillos, les arrancaron la verdad, apartaron el oído de la verdad, y el Señor les vuelve a decir en Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, a cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por oírla con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. ¿Por qué creen que se llama carnaval? ¿Qué es Baal? ¿Por qué hasta los nombres lo dice carnaval? ¿Por qué los gobiernos lo hacen? ¿Por qué todo el mundo lo celebra? Porque, por cierto, creo que es una iglesia adventista. Ya ellos sacaron el carnaval cristiano. Acordémonos que los adventistas están unidos con el catolicismo. Al final son iguales, no son iglesia de Cristo. Son de los que dicen que estaban entre nosotros, mas no eran de nosotros. No eran de Cristo, porque se salieron para manifestar que realmente no lo eran. Se volvieron a la idolatría. Y todo aquel que se vuelve a la idolatría, después de estar muchos años con el Señor y afirma que ahora son católicos, ahora que adoran dioses, adoran a la muerte, simplemente nunca fueron de Cristo. Y si algún día lo fueron, hoy ya no lo son. Pero la Escritura dice que de ellos ya no se agradó Dios porque se volvieron a la idolatría. Que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso dicen Gálatas, o Gálatas insensatos, ¿cómo es que realmente ustedes tenían al Espíritu de Dios y hoy quedaron fascinados? La palabra fascinado viene de la palabra vascaíno, que significa, mira, es interesante, porque la palabra fascinar significa falsas representaciones. Falsas representaciones significa profesar, significa decir. ¿Qué dijimos que significa la palabra, hermano, la palabra fábulas? Una falsificación de hechos. ¿Y qué significa fascinar? Una falsificación de representaciones. Oh, hermano, exactamente lo mismo. Una falsa representación del Dios vivo y celoso de todas estas cosas. Preséntanos a los dioses que se parezcan al Dios vivo. Haznos la palabra que se parezcan a la verdadera. Por eso hay quienes tienen un falso libro, un falso evangelio, que les dice, su evangelio les dice que introduzcan todo tipo de festividades. Su Biblia lo dice de ellos, pero es una falsa, es una copia. La verdadera Biblia no enseña a celebrar ningún día festivos, ninguno. No enseña que las mujeres deben de ser pastoras o apóstolas. No enseña a celebrar Navidad, ni el día que nació Jesucristo, ni enseña tampoco la Semana Santa. Nada de eso enseña, porque es una copia. Lo que tienen es una falsificación, una falsa representación del Dios vivo. Tienen una falsa copia del Dios, una falsa copia de Cristo, una falsa copia del Espíritu Santo, una falsa copia, hermano, del Evangelio. Profesando que lo que estaban ellos celebrando era el verdadero Dios. ¿Por qué no dicen ya abiertamente que Navidad, Semana Santa, Día del Amor y la Amistad,
No es de Dios. ¿Por qué no lo dicen abiertamente? Porque están engañando. ¿Por qué no dicen abiertamente las iglesias cristianas que están celebrando, que van a celebrar Halloween, Día de los Muertos? Jesús Adrián Romero dice que ¿qué tiene de malo? Es que él nunca fue de Dios, hermano. ¿Qué tiene de malo celebrar Navidad? ¿Qué tiene de malo celebrar Halloween? ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su mente? Dios tenga misericordia de ella y alcance a arrepentirse de sus palabras, porque será juzgado por la palabra, por cada palabra que diga. Esto es muy delicado. Dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, profesando que lo que estaban haciendo era el verdadero Dios. Profesando que lo que estaban diciendo se lo estaban haciendo el verdadero Dios, pero que no lo dijeron abiertamente, que se lo estaban haciendo al diablo y a sus demonios. Por lo tanto, atribuirle una celebración, un día, un culto, atribuirle una festividad a Dios cuando en realidad es del diablo y son de los demonios, es una blasfemia. Porque dicen que es para Dios. Y si Dios no dijo, se estableció en su palabra que los días festivos no son de Él, sino que son del mundo, pero si le atribuyen todas estas cosas, se llama blasfemia. Es idolatría. Y dice la Escritura que esto Dios lo aborrece. Lo aborrece. Porque dice que profesaron conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice en Tito 1, versículo 13 al 16, están reprobados. ¿Por qué? Porque seguían fábulas. Y acá dice que todas las cosas son puras para los puros, más que a los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Se volvieron a las fábulas, no atendiendo a fábulas judaicas, no cuentos. La blasfemia no tiene perdón. Tratar de comparar al Dios vivo con un demonio, con la muerte, es algo que es una abominación delante de Dios. La idolatría y la muerte es una abominación delante de Dios. Es algo que Dios no lo soporta. Usted ve que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, dice en Samuel 5, versículo 1, 1 Samuel 5, 1 al 6, que dice que capturaron el arca. No dejes que te capturen, no dejes que te lleven cautivo a celebrar ese tipo de paganismo, porque créeme que la ira de Dios puede arder sobre tu vida. Porque tratar de comparar que todos estos tiempos, esos días festivos, todas estas cosas que hacen, Dios es para Dios, es una blasfemia. Es una blasfemia, es una abominación. Todo es una abominación lo que tenga que ver con idolatría, todo lo que tenga que ver con muerte. O con la muerte, perdón. Es una abominación. Queridos hermanos, dice: mas a ti no se te ha permitido. Abominación es algo repugnante, es algo asqueroso, dice la Escritura. Es un ídolo. Viene de la palabra abominación, viene de la palabra toevá, que significa define a una persona o un objeto. Únicos en el sentido de ser repulsivo, una práctica repulsiva. Abominación es una práctica repulsiva de una persona o de un objeto. Y la palabra abominación viene de la palabra, hermano, que todo lo que tiene que aborrecer, lo que se le ponga enfrente, delante de él, como una falsa representación, un falso hecho, que le atribuyan todo, aún hasta la salvación. Por eso dice en 2 de Pedro que estos falsos profetas, falsos maestros, aún negarán
En sus herejías van a negar al Dios que los rescató, al Dios que los salvó, al Dios que derramó su sangre en la cruz. Lo van a derramar. Dios abomina todo lo que tiene que ver con la muerte y con la idolatría. Es algo asqueroso, eso se le llama abominación, porque es algo repugnante, es algo representativo. La palabra toevá viene de la palabra, también significa, se usa para definir o para describir personas y objetos paganos. Significa, hermano, un tipo de acto que atribuye la armonía y hermano, con la sociedad. Nosotros tenemos que entender que el propósito divino, hermanos, es nuestra unidad con el Señor. Abominación es repugnante, es en el sentido espiritual, porque la abominación era cambiar la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios, como dicen Romanos, ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible hermano, por imagen de hombre corruptible. Idolatría es muerte espiritual. No tienen vida de Dios. Es una abominación el creer y pensar que Dios es un ídolo. Es una abominación al creer y pensar que Dios es la muerte, que Dios es la Guadalupe, que Dios son los santos, que Dios los reprenda. Es una abominación atribuirle que Dios está en el Día de la Madre, Día del Padre, atribuirle que Navidad es de Dios, atribuirle que Halloween es de Dios, atribuirle que hermano, que Semana Santa es de Dios. Vean que usted que le ponen hasta la palabra santa. Atribuirle que todo tiene el sello de los santos, están equivocados. Solamente uno es santo, nuestro Dios verdadero. El Cristo es santo, el Espíritu es santo, la palabra es santa. No hay más, fuera de ellos no hay más. Y atribuirle a otras cosas santidad, más que al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la palabra, es una abominación. Es una abominación. Atribuirle, compararse. Mira, Dagón. ¿Por qué se llama Dagón? Porque Dagón, hermano, el dios de los filisteos era Dagón. Dagón era mitad pez, mitad hombre. Por eso el símbolo del cristiano no es un símbolo de pez. El símbolo del cristiano no es un símbolo de pez. Nosotros los cristianos no tenemos símbolos. El símbolo del catolicismo sí, es un pez. Porque Dagón, porque usted ve que se ponen esos sacerdotes, se ponen una copa así abiertita como si fuera, semeja la de una boca de un pez. Por eso la palabra pez significa sobar, significa el que va a favor de las corrientes. El que soba significa gentil, significa el que va conforme a las corrientes del mundo. Eso significa, y no está hablando de las corrientes del mundo, está hablando de las tradiciones, de las religiones del mundo. Por eso Dagón es un cristiano mundano, es un cristiano pagano, es un cristiano idólatra. Queridos hermanos, es abominación a Dios lo que tiene que ver con la comparación de que todo lo que estén haciendo realmente es obra de Dios. Tratar de comparar una fiesta festiva, una celebración que Dios mandó, cuando no es así, es una abominación.
apartaron el oído de la verdad porque se fastidiaron de la verdad. La gente hoy no quiere escuchar la verdad. A Él solo adorarás, a Él solo seguirás, a Él solo servirás, a Él solo. Oye Jehová, Jehová vuestro Dios uno es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y habrás cumplido toda la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar a Dios, amar la palabra, ser agradecidos por el sacrificio de la cruz. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Le atribuyeron todo tipo de festividad. Ellos querían fiesta. Ellos querían alegría. Se levantaban de mañana, tempranito, a cambio de apartarse, dejar de escuchar la verdad. Se volvieron a las fábulas. ¿Qué estaba diciendo? Nárranos una falsificación de los hechos. Dinos que Dios quiere que nosotros prosperemos. Dinos que ese Dios quiere que nosotros bendecirnos. Y el Señor no quería de eso. El Señor quería que ellos escucharan su palabra y fueran agradecidos. Que se santificaran como Él era santo. Él no quería una representación falsa que le hicieran. Él quería que nosotros nos hiciéramos semejantes a Él. No que el hombre hiciera a hombres semejantes a Él, sino que nosotros nos hiciéramos semejantes a Dios, hermano. Y no quisiéramos nosotros, hiciéramos una semejanza a nosotros mismos. Quebrantaron el mandamiento de Dios, hermano, por seguir fábulas. Dijeron ellos, cambiando los hechos. Por eso se atrevieron a decir, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Bendito Dios, hermano. Una falsificación de celebración al no el Dios verdadero. Porque al Dios verdadero se le celebra en su casa, en santidad, en gratitud por habernos perdonado nuestros pecados, por habernos hecho libres de toda inmundicia, porque amamos su palabra. La gente hoy quiere carne, diversión, deleites. Vamos a celebrar algo para Dios, pero vamos a terminar emborrachándonos, vamos a terminar en pleitos, en muertes, en bailes, en fornicación, en adulterio. Vamos porque eso es lo que Dios quiere. Vamos a celebrar. No queremos oír la verdad. Ya nos fastidió la verdad. ¿Por qué toda esa gente está haciendo todo eso? Es porque no quieren la verdad y porque mucho cristiano aborrece y ya se les fastidió la verdad. Amamos tu verdad, oh Dios mío. Se volvieron a las fábulas, una falsificación de los hechos. Se volvieron, hermano, a la fascinación. Se volvieron a una falsa representación. Se volvieron, queridos hermanos, a las fábulas. Se volvieron ellos a, queridos hermanos, a una falsa a la falsificación de la verdad. Falsificaron los hechos, falsificaron la verdad, falsificaron al Dios vivo. Era una abominación. Era una abominación. Es algo repugnante en el sentido espiritual, porque cambiaron la gloria de Dios. Abominación es cambiar la gloria de Dios. Y dieron culto y honraron más a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1. Y por eso la ira de Dios dice vino. Vuélvete al Señor, hermano. Solo a Jehová tu Dios adorarás, a Él solo seguirás, pero lo seguirás porque estás agradecido de donde Dios te sacó. La tierra donde estamos están llenos de brujos, de satánicos. Adoran a un Dios, la muerte. Vuélvete al Señor, hermano. Que Dios bendiga tu vida. Realmente vuélvete al Señor. Es una abominación, es una blasfemia atribuirle a Dios un acto del diablo, un acto del demonios.
y atribuirle a los demonios un acto que es de Dios. Es una blasfemia pero terrible, hermano, que se paga con consecuencias. Arrepiéntete y deja esas cosas, no las celebres, porque Dios no las va a soportar. Dos cosas Dios no soporta y es abominación: la idolatría y la muerte. A esa que le llaman santa o a los santos no lo soporta Dios. La brujería, la hechicería, todo eso no lo soporta Dios, hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo. Arrepiéntete, entrega tu vida a Cristo. No sabes si hoy puede ser el último día de tu vida. Deja todo eso porque es algo que a Dios no lo permite, no le gusta. No le atribuyas nada de ellos y abiertamente dilo: esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Ni los días festivos son de Dios. Si no son de Dios, están metidos en un problema. Renuncien a ello. Solo ten ojos para Cristo. Y si te vas a hacer una imagen, hazte semejante a Él, no a ni nada. Si te vas a hacer una imagen, hazte semejante a Él. Que tú te parezcas cada día más a Cristo, que te parezcas cada día más a Él en su santidad, en el temor, en la obediencia. Y no te hagas un ídolo que se asemeje más a tu carne, a tu gusto, a tus deleites, más que al Espíritu Santo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Ayúdenos, hermano, a llevarles el mensaje a otros para que despierten y entiendan que esto no se debe de hacer. Les esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel, queridos hermanos, aquí por el vivero de pescado. Visítenos, traiga a alguien para compartir, y donde usted esté, no deje de congregarse, porque es el tiempo de honrar al verdadero Dios santo. El único que es santo es Él. Ni es santo las celebraciones, ni es santa la muerte, ni es santo los santos de los catolicismos, ni es santo nadie, solo uno, Él. Y primeramente hay que honrarlo como un Dios santo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo a todos los hermanos que estuvieron en esta mañana. Saludos, hermanos.